Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa redonda, que es la última de las mesas redondas alrededor de Roberto Bolaño y esta semana del autor, cuyo tema es Bolaño Pop. Bolaño Pop. Poplaño. Se puede poner pop por delante o por detrás. Yo, como soy un poco el medium aquí de la situación, voy a moderar la mesa y voy a empezar en mi calidad de medium leyendo un email que alguna vez me envió Roberto, un fragmento de un email que me parece pertinente como punto de partida y punto de fuga, que me escribió Roberto en ese momento. Dice así: sería buenísimo que que existiera un aparato donde yo pudiera tener la voz de Roberto para leer esto, pero no es posible. Entonces, los que lo conocen o lo conocieron se imaginarán perfectamente en qué tono estaba escrito, guión dicho esto. Yo no sé cómo hay escritores que aún creen en la inmortalidad literaria. Entiendo que haya quienes creen en la inmortalidad del alma. Incluso puedo entender a los que creen en el paraíso y el infierno y en esa estación intermedia y sobrecogedora que es el purgatorio. Pero cuando escucho a un escritor hablar de la inmortalidad de determinadas obras literarias, me dan ganas de abofetearlo. No estoy hablando de pegarle, sino de darle una sola bofetada y después probablemente abrazarlo y confortarlo. En esto yo sé que no estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo, porque tú eres una persona básicamente no violenta. Yo también lo soy. Cuando digo darle una bofetada, estoy más bien pensando en el carácter lenitivo de ciertas bofetadas, como aquellas que en el cine se les da a los histéricos o a las histéricas para que reaccionen y dejen de gritar y salven su vida. Esto ya da genera una cosa interesante, que es si en algún momento ustedes piensan que Bolaño funciona como bofetada para determinadas personas, determinadas estructuras, determinados ambientes literarios. Voy a presentar a la gente que está aquí conmigo muy rápidamente. Tengo aquí una especie de ayuda de memoria. Aquí inmediatamente a mi izquierda está el señor A.G. Porta. Siempre sentí mucha envidia por la gente que firma con iniciales su nombre. Mucha envidia. Fue muy amigo de Bolaño, fue colega de Bolaño, fue colaborador de Bolaño. Es autor de una novela, Braudel por Braudel, que fue elogiada por el mismo Roberto, por El peso del aire, Singapur. Y por Concierto del No Mundo y Geografía del Tiempo, que para mí son de lejos dos de los libros más interesantes y más importantes y más inclasificables de la nueva literatura española. Quiero decir, dentro de una literatura donde todo es inmediatamente clasificable, como la literatura española, Porta es una rareza, un elemento extraño, un extraterrestre, y uno de esos invasores por los que da gusto ser invadido. A mi derecha está Dunia Gras Mirabel, que es doctora en Filología Hispánica y profesora titular del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona, cargo que a mí me provoca un gran respeto inmediatamente, como todo lo universitario. Y entre muchas cosas ha publicado un libro que se llama El viaje imposible, un libro de fotografías alrededor de México y básicamente de Bolaño en México y del México de Bolaño. Y en mi extremo absoluto izquierdo tenemos al Benjamín de la mesa, Patricio Prón, nacido en 1975, pero para mí ya uno de los autores importantes que hay que seguir y no perder de vista. Sus últimos libros, tiene una cantidad de libros infame para la edad que tiene, me parece que son demasiados.
Son todos buenos, lo cual es mucho más grave. Y sus últimos libros son El comienzo de la primavera, con el que ganó el premio Gerente de novela, y el libro de relatos El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Un título largo. Y próximamente va a salir otra novela con título largo que se llama El espíritu de mis padres. Sigue subiendo en la lluvia. Sigue subiendo en la lluvia. Me parecía que también es un panel bastante interesante, porque primero los tres lo conocieron a Roberto, lo cual ya tuvieron relaciones muy largas y muy profundas en el tiempo en el caso de Porta, pero también muy sentidas en el caso de Dunia y de Patricio. Roberto era una persona muy hospitalaria y muy generosa también, pero creo yo también con cierto recato y ciertos cuidados. O sea, Roberto aparentemente parecía que abría la puerta a todo el mundo, pero no se la abría a todo el mundo. Vamos a hablar en realidad, yo estoy aquí para moderar, y a mí lo que me interesaba hablar un poco era, siendo la última mesa, de hablar un poco de la posteridad de Bolaño. Nosotros somos un poco ahora actores de reparto, extras o figurantes en esa construcción en trámite, pero ya bastante avanzada, de la posteridad de Bolaño, que es la obra de Bolaño. Y por otro lado, me parece que hay otra cosa muy interesante y que es a la que muy pocos escritores acceden, que es la popsteridad de Bolaño, ¿no? Que es todo lo que rodea la obra y que es lo que va conformando un personaje bastante extraño, bastante contradictorio, hecho como de a retazos, un poco de frankenstiano, donde muchísima gente que lo conoció, incluso muchísima gente que no lo conoció, se permite meterle o coserle cosas a conveniencia o por necesidad, ¿no? Esto no quiere decir que sea algo bueno o malo, pero muchas veces cuando surge un icono, la gente empieza a ver cosas allí que necesita ver. Mi primera curiosidad era cómo, habiéndolo conocido, ¿qué sensación tienen ustedes al ver cómo se va configurando esta especie de monstruo sólido gaseoso? Antonio, ¿quieres comenzar? Bueno, pues no sé. La verdad es que cuando uno... La visión que yo puedo tener es totalmente distinta. A mí sí que me interesa muchísimo lo que ha escrito Roberto, y lo veo por una parte como literato que es, y por otra parte claro, está el amigo, ¿no? Entonces ahí siempre intento convencerme, no, cuando relees a alguien no relees porque es tu amigo, sino porque tal. Entonces intento separar, así que lo que yo pueda decir, claro, ahí siempre me gusta hablar de su literatura, pero claro, hablar de esas repercusiones, de lo de la popsteridad, porque me parece que me invitaron hace un mes y me he pasado un mes entero pensando ¿qué quiere decir eso de Bolaño Pop? Y claro, y estás todo el rato pensando ¿qué quiere decir eso de Bolaño Pop? Y ahora hablamos de la popsteridad, que ya tiene, es más sensato, ¿no? ¿Te parece que Roberto sería un buen póster, por ejemplo, como supo ser un póster Cortázar? Lo será, y si no lo es, lo será, porque ya se ve, ya se adivina que hay, no sé quién dijo, me parece que era Ignacio, que lo dijo, si me equivoco, pues me lo dices tú, y lo dijo hace muchos años, que era como cuando tiras una piedra en un lago, y entonces pues se van creando pues esas olas, digamos, que van... Y eso no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y un poco siempre me he sentido en esta sensación, ¿no? De decir, bueno, yo la obra que leo es muy interesante y la piedra está lanzada y no vamos a saber hasta dónde llega, porque aquí yo diría que hay dos características. Una es la obra por sí misma, que yo la tengo situada en lo más alto, junto a la gente que releo, y ya lo he dicho otras veces, pero con Cortázar, Borges, etcétera, etcétera, y por lo tanto yo lo sitúo ahí, a ese nivel. Pero a mí me da la impresión de que uno llega a ese nivel no solo porque tiene una obra muy potente, sino porque además
hay otras circunstancias al lado que te hacen llegar. Y esas otras circunstancias a veces no son, en algunos autores es posible que no se den y por lo tanto igual no los llegaremos a conocer, y en cambio en Bolaño parece que sí, que ayer comentábamos aquí, pues bueno, pues sea porque él era un provocador nato, sea por lo que sea, pues vemos que su nombre suena, y lo que tú decías, que cada uno dice la suya, con lo cual cada vez la vamos haciendo más grande, ¿no? O sea, vamos haciendo una pelota muy grande. ¿Pero tú cuántos años tenías cuando lo conociste y cuántos años tenía él? Bueno, pues tendríamos 20 y poco. A ver, si lo conocí en el 79, pues calcula unos 25, estábamos en los 25. Y ahí era el jefe de fila ya, ¿no? Era el jefe de fila de la gente que queríamos ser escritores en el futuro, ¿no? Ya había leído a muchísima gente y digamos, y ya era polémico en ese momento, no es que lo sea ahora y tal. Pero bueno, por lo que tú contabas o lo que tú preguntabas de que qué va a ocurrir en el futuro, si va a continuar o si yo creo que sí, que va a haber Bolaño, no para la inmortalidad, porque tendríamos que aprender de lo que él ha dicho, pero sí que vamos a tener Bolaño para rato, ¿eh? Y en tu caso hay por ejemplo, tú ahora, digamos, te encuentras a Roberto en los periódicos, en palabras de otras personas, tal vez en alguna película o en algún ensayo. ¿Empieza a haber una cierta incomodidad o extrañeza ante el Bolaño que está surgiendo de todo el aparato extra Bolaño, digamos? No, porque eso hay que... Bueno, eso ya enlaza con lo del pop. Porque al final, si algo se convierte en una estrella, entonces ahí ya nadie manda sobre lo que ocurre. Lo que ocurre es... Cualquiera, en cualquier lugar del mundo puede salir mañana a decir la suya, y por lo tanto eso es incontrolable. Yeah. Y por lo tanto, cada vez que yo leo cualquier cosa que se dice, la veo desde este punto de vista. Yeah. Mi amigo se salió ya de órbita, por lo tanto aquí todo el mundo puede disparar. Claro, pero quiero decir, la gran estrella del pop, por ejemplo, que es Andy Warhol, la estrategia de Warhol en vida fue decir lo menos posible, manejarse con monosílabos, emitir opiniones tipo slogans, barra Coansen, barra estupidez graciosilla, mientras que Roberto era alguien realmente muy vocal, como dicen en inglés, y las opiniones eran bastante incluso bestiales muchísimas veces. Entonces yo me preguntaba si no hay una cierta inquietud en cuanto al Bolaño, que ya no dice cosas y empiezan a aparecer gente que le hace decir cosas a Bolaño, o que piensa que Bolaño diría esto o diría aquello. Sí, bueno, yo creo que hay que pensar que casi todos los escritores que reciben una gran atención pública, aquellos que realmente son particularmente afortunados en ese sentido, son de algún modo como espejos, y espejos en los cuales los lectores pues proyectan ansiedades y preocupaciones y deseos, y en ese sentido pues esta figura construida, esta especie de icono pop en que se ha convertido Bolaño para algunos, es una especie de recorte de grandes ansiedades culturales que atraviesan nuestra época. Hay algo paradójico, yo creo, en el hecho de que una obra que está tan explícitamente en contra del sistema literario se convierta prácticamente en una figura central en ese mismo sistema literario, que es un tema del cual podemos hablar más tarde. Pero mi impresión personal, al menos cuando asisto a esta curiosa bolañomanía, es por una parte cierta satisfacción por el hecho de que ese sitio esté ocupado por un escritor de una obra muy sólida. Y una cierta expectativa porque esta especie de hype, esta especie de moda, contribuye a que algunos lectores se acerquen, no hubiesen llegado a Bolaño, se acerquen a él. Pero por otra parte hay algo muy desconcertante, que es el resultado, como dice Antoni, de circunstancias muy específicas que a menudo no tienen nada que ver con Bolaño en sí mismo, ¿no? Eso me interesaba, para seguir con Dunia desde el punto de vista académico. Digamos, tú te interesaste en Roberto bastante antes que empezara a interesarse el resto o buena parte de los mortales, y me daba curiosidad cómo alguien de
de Barcelona se interesa por Bolaño, que es lo que primero te enciende la lamparita. Quiero decir, yo hoy decía, bueno, dentro Bolaño como escritor pop, entendiendo por escritor pop alguien que maneja una cantidad de resortes y de recursos y de cosas incluso a veces extraliterarias donde podría ubicarse. Yo pensaba que dos líneas, ¿no? Como lector, no como académico, ¿no? Una tradición del pop literario latinoamericano donde podrían estar, no sé, Borges, Cabrera Infante, Cortázar, Puig. Incluso hablaba hace un rato con Ignacio, estos escritores que es como que se especializan en escribir sectas y grupos alucinados, ¿no? Como puede ser Marechal en El Adán Buenos Aires o Art en Los Siete Locos, ¿no? Esta idea del personaje colectivo lanzado en abismo, ¿no? Y después también la línea, que también es una línea que Roberto cruzaba una y otra vez y en la que hacía equilibrio y le interesaba muchísimo, que era lo extra latinoamericano, ¿no? Sus lecturas completamente polimorfas y perversas, abarcándolo todo, que podía decir, partir desde los clásicos griegos más crípticos, antiguos y desconocidos, a tal vez frecuentar una línea que a mí me parece casual, que una novela como Bajo el Volcán, que él apreciaba mucho y que es una de las grandes novelas mexicanas escritas por un extranjero, a mi juicio, y esto yo no lo he leído, pero me parece que sí que entronca directamente con la estética y la pulsión y la compulsión beatnik, y que Roberto también podría salir de ahí, ¿no? Del tema de los beatniks de Burroughs y de Kerouac. Los detectives salvajes, si se lo piensa mínimamente, es estructuralmente bastante parecida en El Camino, ¿no? Incluso desde sus dos protagonistas, Sal Paradise y Dean Moriarty, ¿no? Ocupando un poco como dos figuras paradigmáticas. Sí, es un fenómeno que curiosamente la crítica no parece haber, en la que la crítica no parece haber reparado suficientemente, la influencia de los beatniks, sí, y una concepción muy vitalista de la literatura, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que además también está ligada muy paradójicamente también. A mí hay una cosa que me interesa de los beatniks, siempre se habla de la influencia de Faulkner en el boom, ¿no? Pero no se habla de la influencia de los beatniks en la literatura latinoamericana a partir de cierta épica del fracaso, ¿no? De la idea de la poesía de los malditos, esto que decía Kerouac, los locos, los ansiosos por bla, 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 bla. Me interesaba saber cómo habías llegado a Roberto, cómo dijiste, bueno, me interesa esto. Sí. ¿Qué tenía para ti Roberto Bolaño que no tenían otros especímenes a analizar? Yo creo que cada cual entra a Bolaño por una puerta distinta, ¿no? Yeah. En mi caso fue la lectura de la literatura nazi en América. La verdad, lo primero me llamó mucho la atención también por lo borgiano, ¿no? Porque era, como se dijo, ¿no? Quizás una novela que hubiera podido hacer Borges, ¿no? De alguna forma a través de los retratos de los diversos autores. Y luego leí Estrella Distante y ya me cautivó. Yo la verdad es que durante mucho tiempo, incluso después de haber leído Los Detectives Salvajes, mi Bolaño era el de Estrella Distante, ¿no? Donde estaba estoy de acuerdo también. Intenso, de alguna manera embrionario, pero ya con toda la fuerza, ¿no? Yeah. Y luego, claro, vino Los Detectives Salvajes, que ahí sí, como dices, entra dentro también de un imaginario, por un lado, que es la novela de la juventud, ¿no? La novela del aprendizaje, que eso abre puertas y que lleva a identificaciones, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En ver esos dobles posibles, ¿no? Con los que se identifican. Y luego también el road movie, ¿no? Es prácticamente como si fuera una película, yeah, en ese camino enloquecido, ¿no? Ese itinerario perdido por el desierto de Sonora, ¿no? Y yo creo que realmente un tema al que todavía le doy vueltas y que todavía no sé si llegaré a alguna conclusión, pero es precisamente esa capacidad de Bolaño de hacernos identificar con algunos de sus personajes de tal manera,
¿no?, que lo seguimos y llevamos la misma búsqueda, ¿no? Esa misma búsqueda que esos personajes, ¿no? Yo creo que eso también es un poco, pues, una relación con ese tema universal, ¿no?, de la búsqueda existencial, ¿no? Y bueno, yo creo que vemos en esa búsqueda la búsqueda de todos, de cada uno. Y ustedes como testigos, especialistas o como quieran llamarse, ¿piensan que Roberto lo tenía, es una duda que se me acaba de ocurrir, lo tenía todo fríamente calculado? ¿O se movía por impulsos o intuitivamente? Quiero decir, parado soy desde el otro lado de la obra, viendo la obra, hacia atrás, obra que amenaza con seguir creciendo de todos modos, ¿no? Pero piensan que había un plan maestro mefistofélico en convertirse en el gran escritor latinoamericano del nuevo milenio, que había incluso... Estoy hablando de un Bolaño personaje, ¿no? Había alguna especie de cálculo de alguien que incluso todo el tiempo decía que iba a morir joven, era un poco como Pedro y el Lobo, ¿no? Que todos nos reíamos un poco, seguros de que nos iba a enterrar a todos nosotros, y finalmente tenía razón. ¿Piensan que había alguna especie de estrategia? No lo digo desde un punto de vista malo, quiero decir, sino si había una necesidad de decir, bueno, yo voy a ser el nuevo escritor latinoamericano que voy a remover un poco el tinglado. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que Bolaño tenía una concepción muy digamos, fina del sistema literario. Comprendió cuáles eran las líneas de fuerza que presidían el sistema literario, cuáles eran los principales actores y qué era lo que se podía hacer para transformar ese sistema literario, para renovar la escena literaria. Aquí se ha hablado en algún momento de las listas que confeccionó de algún modo Bolaño con aquellos autores que le interesaban y que son aquellos autores que en este momento gozan de más atención pública. Él tenía planeado una especie de antología. Exacto. De título completamente belicoso, pero que era invasión, ¿no? Era algo así. Incluso iba a haber había categorías como en diferentes estratos, tipo coroneles, generales, etcétera, etcétera. Eso no me había contado. Sí. Yo sí me acuerdo del caso de Neruda, que decía que lo enviaba a la Cruz Roja. Sí, no, bueno, él decía que reservaba la Cruz Roja para todos los escritores que despreciaba. O sea, que iban a estar en la antología, pero trabajando en la Cruz Roja, con la retaguardia, ¿no? Pues me da la impresión de que sí había una concepción estratégica de la literatura, del campo literario, y que de algún modo lo que Bolaño se proponía era articular en torno a su figura y a su obra una especie de renovación absoluta de ese campo, un tipo de aspiración que por otra parte entroncaba con su fascinación por los juegos de rol. Sí. Y los juegos de estrategia. Bolaño jugaba mucho a estos juegos, y recuerdo haber leído en alguna ocasión un comentario de su hijo Lautaro que contaba que a menudo el autor era mucho mejor jugador que Bolaño, superaba a su padre pese a ser muy niño en este tipo de juegos, y Bolaño se quedaba toda la noche pensando en nuevas reglas. Cuando perdía, para decirle a Lautaro que había perdido, en realidad que estaba equivocado, que no había ganado, que el que había ganado era él. Había una concepción, digamos, muy belicosa de la literatura, digamos que en sus epígonos resulta absolutamente insoportable, pero que en Bolaño era muy, por el tamaño de la obra que apoyaba esta aspiración, era muy, yo creo que muy legítimo, y buena parte de la escena literaria de la que disfrutamos ahora es producto de esa renovación iniciada por Bolaño, que creo que no ha sido inocente. Desde luego las circunstancias en las que su obra es leída tras su muerte sí caen fuera del rango de lo predecible, pero creo que sí había una voluntad específicamente estratégica de transformar un estado de cosas que no le resultaba conveniente o adecuado. Bueno, yo digamos que discreparía en cuanto a que hubiera una voluntad formada y de pensar, pues yo voy a hacer esto y tal. Yo creo que cualquier escritor que se plantea hacer una obra desde el punto de vista del artista, que tiene una obra propia, y que no está por hacer bestsellers o para hacer lo que le gusta al público, sino lo que él cree que tiene que hacer. Yo creo que eso ya va implícito. Es decir, esto es un implícito. Es decir, tu obra
pretendes que cambie el mundo. Otra cosa es que tú lo digas o incluso lo llegues a creer, porque creo que, bueno, que a los 18 años, no sé, yo creo que a veces podríamos decir muchas tonterías, pero a ver, 20 años más tarde y después de todo lo que se pasó él luchando sin publicar y tal, a mí me da como la impresión de que eso sucede, pero sucede de una manera natural. Es decir, cuando él critica, ya los criticaba a los 18, pero y luego es su forma de ser la que nos lleva hasta aquí. Pero eso lo hace de manera natural, porque él es así. Y entonces no creo que haya una estrategia ahí detrás calculada de decir, no, yo seré el que destruya y el que tal. Bueno, eso yo creo que sucede, pero no porque él lo... Pero cada uno en su territorio a su manera. ¿Están cómodos ustedes con la fama post-mortem de Bolaño? Yo pensaba, por ejemplo, en esta especie de romance apasionadísimo de los norteamericanos y de la inteligencia norteamericana con Bolaño, ¿no? A mí me pasó de estar hace poco en Estados Unidos y descubrir con bastante pánico que mucha gente inteligente me contemplaba a mí como, o sea, aquel que besó el ruedo de la túnica de nuestro Señor Jesucristo, y que no es verdad, y que incluso gente que yo conocía de antes, muy lúcida, muy inteligente, muy buenos escritores, incluso no diré nombres, me llevaban a una parte, me apretaban mucho el brazo y me decían: ayer soñé con Roberto y me dijo que te diga esto, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Desde un punto de vista académico o crítico, yo creo entender que una de las grandes ventajas, creo que no calculadas por Roberto, porque es imposible calcular eso, es que la novelística de Bolaño dentro de la academia, la crítica norteamericana, o incluso de estos lectores norteamericanos que sienten la obligación cada tanto de leer un libro traducido, es una continuación natural de la literatura extranjera latinoamericana que ellos venían leyendo, que está la derrota, está el exilio, está la tortura, los militares, el secuestro. Me parece que no incomoda a un académico, no es alguien que viene a romper por completo la idea. Quiero decir, Onetti, por ejemplo, sería un escritor que molestaría muchísimo más dentro de un marco académico internacional como escritor latinoamericano, ¿no? Yo creo que, bueno, que el éxito que ha tenido en inglés, ¿no? En Norteamérica, en Estados Unidos, yo creo que ha superado las expectativas de cualquiera. Es decir, yo creo que nadie se podía imaginar, ni siquiera en sus sueños, un éxito de este tipo. Y quizás, como tú dices, entra un poco dentro de esa visión que pueden tener del escritor latinoamericano, ¿no? Cumple con una serie de condiciones. Sí. Según cómo lo lean, ¿no? No, bueno, quiero decir, tiene como para ellos, ¿no? Para ellos, tiene cierta novedad que puede ser, no sé, un perfume de David Lynch, un perfume de Philip K. Dick, digamos. Los referentes satelitales tal vez son otros, no son los mismos de García Márquez y de Vargas Llosa, obviamente. Sí. Pero el tronco principal me parece que está bastante... Sí, de hecho, yo creo que en la recepción de Bolaño hubo ya un primer momento, que fue la recepción en Francia, que sobre todo, de alguna manera, pasó a la academia de una manera muy rápida, cuando normalmente la academia se resiste, ¿no? Suele resistirse. Y en este caso, la verdad es que fue Francia quienes rápidamente pues lo pusieron en los programas de estudios y bueno, ingresó, empezó a canonizarse, ¿no? Yeah. Y yo creo que este es el camino que también está siguiendo en Estados Unidos, ¿no? Esa canonización, esa fascinación, ¿no? Por la figura de Bolaño. ¿Y no crees que tiene mucho más que ver, Dunia, no parece una canonización curiosa o paradójica en el sentido de que han sido los propios lectores o ciertas instituciones del sistema literario que han acogido primero Bolaño antes que la universidad, que era tradicionalmente el sitio que decía este escritor debe ser considerado por todos los lectores? Sí, bueno, yo creo que esa primera lectura, bueno, y ese primer comentario de Susan Sontag, por ejemplo, ¿no? Sobre su obra, yo creo que, claro, fue clave,
fue clave para que muchos otros sectores, ¿no?, siguieran un poco esa Claro, esa pero eso es lectura. curioso en Estados Unidos, porque, por ejemplo, no hay, me parece, un equivalente en España o en Latinoamérica, pero en muchos casos y en muchos otros países, para un lector joven, un comentario de una persona como Susan Sontag ocupando el lugar que ocupaba Susan Sontag inmediatamente generaría un rechazo absoluto y diría no quiero saber nada con el nuevo protegido de Susan Sontag, ¿no? Ya. Digo, tal vez, no sé. Pero en cuanto a la canonización, yo pensaba, por ejemplo, en el hecho de que incluso en vida de Bolaño su figura y la serie de atributos que esta figura reunía en términos sociales fueron utilizados por estos escritores. Pienso, por ejemplo, en su aparición en Soldados de Salamina, de Javier Cercas, en una de las... Pero ahí volvemos al pop, ¿no? También. Sí. Son como cosas Sí. como del pop metidas dentro de un paisaje literario, ¿no? Sí, y quizás para mí lo interesante es el hecho de que se haya convertido a Bolaño, al menos de cara a ciertos lectores, e imagino que de forma involuntaria, en una especie de escritor sin obra, un poco a la manera de los propios personajes de Bolaño, en el sentido de que quien acceda realmente a los textos tendrá una impresión muy contradictoria, por cuanto estos textos son muy radicales y cuestionan ciertas ideas como la de la serialidad o de la multiplicación de los epígonos, que son las características que rodean esta figura un poco imaginaria de Bolaño como yonki iluminado o algo por el estilo. Ya. No, pero el caso, por ejemplo, que comentabas, ¿no?, de Soldados de Salamina, yo creo que le incomodó bastante precisamente por verse reconocido como Roberto Bolaño, ¿no?, como personaje, más que por sus propias obras en ese momento Exacto. determinado, ¿no? Pero claro, luego eso ha pasado y yo creo que ha explosionado de una manera que todavía no sabemos cuál es el límite, ¿no? Ya. ¿Y cómo surge la idea del libro este tuyo, que de algún modo es un accesorio pop, digamos? Sí, ¿no? es lo O sea, quiero decir, pocos escritores son merecedores de un libro de ese tipo. Sí. ¿No? Yo cuando Cuenta un poco lo que es el libro para los que no lo conocemos. Sí, cuando se me invitó para hablar sobre el tema del pop, una de las primeras ideas que tuve, como todos, es la idea esta de Warhol, ¿no? Sí. Del icono, de todas las Marilyn Monroe, de todas las Elizabeth Taylor, ¿no? Pero luego también estoy buscando información, más literatura secundaria como académica. Y ahí encontré un libro, After Pop, de Fernández Porta, de donde pude sacar una cita que es justamente tuya, Rodrigo, que es la caracterización del escritor como fan, ¿no? Entonces, eso es lo que quería señalar. Yo creo que en el caso de Bolaño también se muestra como fan, pero el lector de Bolaño también es un lector fan, Sí. y el crítico también se convierte en un fan. Yo debo reconocer pues, que este libro, que es El viaje imposible en México con Roberto Bolaño, es un viaje casi que de una groupie ya un poco entrada en años, ¿no? Detrás de la estela de esos espacios, de esos lugares, sabiendo que no se va a encontrar, evidentemente, para nada ese México, porque no es solo un México espacial, sino también es un México temporal, ¿no? Y toda la experiencia es imposible rescatar, todavía no hay máquinas que puedan llevarnos allí, ¿no? Pero yo creo que tiene relación también con muchos lectores que están llevando a cabo también itinerarios. Yo sé de gente pues, que de repente, pues, para el aniversario de la muerte o del nacimiento de Bolaño, van a Blanes, por ejemplo, o van a Blanes a según qué lugares, a qué tiendas, a qué... La verdad que encontrarle alguna especie de ruta mística a Blanes hay mucha voluntad. Sí, me parece que estaban trabajando en eso, pero me parece que la persona que alquiló el estudio se tuvo que marchar porque ¿sí? Sí. Porque lo llamaban a la puerta todo el tiempo. Claro, porque le llamaban a la puerta a cada momento. ¿Le preguntaban por Bolaño? ¿O no? Claro. No, espero que no. Es muy inquietante. Espero que no, pero claro. O sea, eso
Qué horror. Bueno, qué horror. un fenómeno muy recurrente en los últimos años, y que imagino que tú también, Rodrigo, como jurado de algunos concursos literarios habrás visto, es la multiplicación de manuscritos de autores a menudo muy jóvenes, en los cuales aparece siempre, ya sea un personaje llamado Roberto Bolaño o uno llamado Arturo Belano, mucho, sí. que es siempre un poeta muy desgraciado con el que el narrador se identifica por completo. Sí, y esa es otra cosa de la que me interesaba hablar, que también es, otra vez, vuelve a rimar a Bolaño, a Warhol, que es, si se quiere, el gran sacerdote pop, que es el tema de la influencia y de la mala influencia, ¿no? Yo creo que gran parte del mérito de Warhol es de empezar y terminar en sí mismo, y el que intenta parecerse a Warhol es un idiota, me parece, básicamente, ¿no? Entonces, decir que por un lado está la influencia y por otro lado está la influenza, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cuál sería la buena influencia de Bolaño? ¿Cuáles serían los factores benéficos de una influencia bolañesca y cuáles serían los factores maléficos? Yo, por ejemplo, cuando leí La Universidad Desconocida, el libro que comisarió, curó Ignacio, yo creo, estoy total y absolutamente convencido que a todo adolescente de 14, 15, 16 años que vaya a una librería a comprar ese libro, había que pedirle un test psicológico previo. Pues es un libro peligrosísimo, me parece. Un libro que puede hacer muy mal a mucha gente, justamente por la idea del artista y del escritor que propone, ¿no? Esta especie de glamour. Un poco me parece como Serge Gainsbourg, ¿no? De algún modo. Sí, pero es que esa especie de... propone como un personaje, quiero decir, una cosa es Serge Gainsbourg y otra cosa es querer ser Gainsbourg, que es como, creo que es lo más patético del mundo, querer ser Gainsbourg, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ni Brigitte Bardot ni Jane Birkin te va a llevar el apunte, pero bueno. Sí, pero ese yo es un yo, diríamos, neorromántico, ¿no? que atrae evidentemente a toda una serie de lectores. Pero están de acuerdo conmigo que es un libro peligroso. No, lo digo en un sentido, quiero decir, un joven escritor no es el único libro peligroso. Quiero decir también eso, ¿no? Yo creo que la obra de todos las grandes obras resultan peligrosas en buena medida. Desde luego enriquecen nuestra vida, pero también de algún modo señalan una especie de camino que ya no puede ser recorrido. Quien se atreve a recorrer ese camino resulta claramente epigonal, y ese es tal vez el principal riesgo de ese tipo de obras. Pero volviendo al tema de la influencia, hoy hablaba con Ignacio justo antes de entrar aquí, 3 escritores muertos jóvenes y cuya influencia para mí ha sido nefasta, y sus epígonos generalmente no son de muy buena calidad, ¿no? O sea, bueno, uno puede ser Roberto a futuro. Y otros son Raymond Carver y Thomas Bernhard, ¿no? Que son escritores que son formidables en sí mismos, pero que me parece que los efectos pueden ser... No, pero es decir, siempre ocurre eso, siempre que hay alguien que tiene una obra de cierta potencia y que además es conocida y funciona, está lleno de gente que lo imitan y gente que lo imita y que sueña con él, como tú dices, y que te preguntan y te dicen lo que les ha dicho él que te dijeran, ¿no? Bueno, esa es la parte nefasta, pero yo creo que en el fondo nosotros no podemos curar a los que ya previamente no estaban muy bien para seguirle a él de esta manera. Yo pienso que hay gente perfectamente sana que puede llegar a tener problemas. Bueno, yo diría que no. Yo creo que lo que hay que seguir a Bolaño es en la disciplina que él tenía y en esas características, ¿no? Eso es lo que es decir, cualquiera que quiera ser escritor, pues igual sabe que delante suyo pues tiene, pues a veces, pues si tiene suerte igual no, como tú que ya tienes publicado una obra a tu edad, pero Bolaño a tu edad pues todavía le quedaban 20 o 25 años para publicar, para comenzar a publicar y ser medianamente conocido. Medianamente digo, porque luego enseguida publicó Los Detectives y la cosa fue a mejor. Yo creo que lo que hay que tener claro es que, bueno, pues eso es una cosa que a lo mejor nos dura, le tiene que, a ese escritor joven, pues le va a llevar años de persistencia, de aprendizaje, de luchar contra los elementos y cuanto más obra propia tenga, más tendrá que luchar contra los elementos, porque más difícil de aceptar será por la sociedad, por los editores, por todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde realmente hay
hay que encontrar a Bolaño. Lo demás, bueno, pues es eso. Quien quiera imitar a su obra, pues que haga lo que le dé la gana, pero claro, pues evidentemente ya, ¿no? Yeah. Hay otra cosa que también me parece muy interesante de Bolaño, es que, a diferencia de muchos grandes escritores o escritores en los bordes ya de la gloria, nunca dejaba de hablar de lo que leía, ¿no? Creo que era un escritor fundamentalmente lector. Generalmente los grandes escritores empiezan a hablar de sí mismos, de lo que escriben básicamente, y ya dejan de leer dejan de hablar sobre lo que leen, ¿no? Sí, es algo muy meritorio de Bolaño, y creo que juntamente con la disciplina de la que hablaba Antoni, es tal vez una de las cosas que uno puede aprender de Bolaño, y que suponen, digamos, la utilización de un magisterio involuntario del tipo del que siempre ejercen los grandes escritores sobre los escritores que lo continúan. Lamentablemente, sin embargo, a menudo la apropiación de la obra de Bolaño adquiere los contornos más pedestres y más superficiales, digamos. Probablemente en virtud de esta identificación de la que hablaba Dunia, los textos que procuran malamente apropiarse de la influencia de Bolaño lo hacen recurriendo a ciertos recursos técnicos que utilizaba Bolaño, o a ciertos personajes de letreridos y de marginales. De marginales, y sin apropiarse de la toma de posición ética a favor de los perjudicados por este sistema, que me parece también uno de los aspectos más destacables de la obra de Bolaño. Generalmente la apropiación por parte de los epígonos de Bolaño deja de lado todos aquellos aspectos disruptivos de la obra de Bolaño, que me parece que son los más interesantes, incluyendo su cuestionamiento de muchos aspectos del sistema literario, y una posición muy clara a favor de los más desfavorecidos de nuestra sociedad, ¿no? Yeah. Es bastante... Yo también, una cosa que me hace pensar, aparte de lo que comentaba Toni, ¿no?, de la disciplina, la tenacidad, eso es lo que tiene que aprender el escritor, ¿no?, a escribir, ¿no?, Yeah, de una manera constante, ¿no? Pero también me parece algo que habría que aprender de Bolaño, la capacidad de criticar a los padres, ¿no?, o de matar al padre, ¿no?, porque él también fue un poco francotirador y no se quedaba con el canon que de alguna manera estaba establecido, y lo que hace es también ir en contra de ese canon, ir en contra de esas figuras más destacadas o canonizadas, y también esa capacidad de dudar también, ¿no?, de dudar de lo establecido y de buscar otros caminos, ¿no? Sí, además era un doble movimiento, porque por un lado tenía la capacidad de ir en contra del canon de los mayores, y al mismo tiempo era muy atento a lo que venía, a lo que estaba viniendo, cosa que es un poco extraña, ¿no? Perdón. No. Decía que, a ver, matar al padre lo matamos todos. Lo que pasa es que algunos lo hacemos en privado y luego y intentamos que la policía no se entere, ¿no? Claro. Y él no, él lo mataba en público y tal. Claro. Sí. Y después otra cosa interesante también que lo liga a cosas estrictamente extraliterarias son los formatos que maneja Roberto, ¿no?, que son formatos muchas veces extraliterarios, ¿no? Como todos saben, a Roberto le interesaba absolutamente todo, ¿no? La pintura, la música, el cine, el teatro, la crónica rosa, Gran Hermano. Tenía una especie de visión panorámica en 360 grados de todo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesan a la hora de ir armando su obra son ciertos formatos, ¿no? Por ejemplo, cómo Estrella Distante o Amuleto funcionan un poco como mega singles extended plays de otras partes, de otros libros, cómo Llamadas Telefónicas está armado en muchos casos, creo yo, a partir de outtakes de Los Detectives Salvajes, ¿no? Y cómo también hay una cosa bastante interesante para mí, que es el modo en que él se planta frente al cuento, ¿no?, que es uno de los grandes géneros latinoamericanos, ¿no? Cuando Herralde reeditó los 3 libros de relatos juntos otra vez, yo los volví a leer de nuevo, y me sorprendía que yo veía como dos modelos de cuentos muy claros en la obra de Roberto, ¿no? Decía, uno son los cuentos Mozart,
que eran cuentos como hechos como muy fácilmente, como arrojando pelotas al aire o contra los ángulos de la habitación y ver dónde rebotaban. Esos eran los cuentos Bach, ¿no? Donde todo estaba como muy matemáticamente. Por ejemplo, Sensini sería un cuento Bach. Y muchísimos de los cuentos estos, yo pienso que son como partes sueltas de los detectives salvajes, como testimonios de gente que simplemente se acerca y habla y cuenta una historia, serían como estos relatos Mozart. Me interesaba saber qué impresión tenían del formato cuentístico de Roberto, que me parece que es del que menos se habla, ¿no? Porque se habla mucho de la poesía, se habla mucho de las grandes novelas, se habla de las pequeñas novelas, y los cuentos ocupan como un sitio un poco extraño ahí, ¿no? Pero vendrá después. Es decir, cuando se acabe, que ya hablado mucho de esto, entonces comenzaremos con lo otro y acabaremos con la poesía, ¿no? Ya. Yo creo que va por ahí. A ver, es indudable que sea así. Lo que dices es natural que sea así, porque alguien que se interesa por todo y que cada día está escribiendo, cada día del mundo, y por lo tanto pues, tiene los cuadernos que hay con cosas que él escribe a diario, es decir, cada día se le ocurren nuevas visiones, nuevas versiones, nuevas maneras de enfocar un asunto, y por lo tanto él lo escribe, ¿no? Y lo único que pasa es que hay un momento en el que ya tiene una práctica tan enorme que prácticamente todo esto ya, bueno, yo cada vez que los jueves que hablaba con él, pues veía cómo iban avanzando los libros, ¿no? Que bueno, ahora ya el jueves pasado estaba a mitad del libro y el jueves próximo ya estaba terminando un libro de cuentos, ¿no? Bueno, pues a qué velocidad vas, ¿no? Yeah. Yo creo que él, con ese interés que tiene por todo, lo asimila todo y lo lanza, ¿no? Y lo lanza en todos los formatos, formas y tal. Y por eso, bueno, tú, Dunia, que vienes de academia y tal, entenderás mejor que yo, pero yo entiendo que él escribe incluso en estilos totalmente distintos, los domina todos y estructuras narrativas totalmente distintas. Y con ese tipo no estoy seguro si solo esas dos, que tú no sé si y con ese tipo de personalidad, ¿cómo fue escribir un libro junto con él? ¿Cómo que era complicado, era fácil? No, fue muy fácil porque hay cosas que surgen a ver, cuando intentamos hacer un libro más tarde. Primero porque fue un libro de género negro y segundo, lo hablábamos ahora fuera, ¿no? Con la perspectiva de los años, ustedes fueron conscientes luego de que se anticiparon bastante a Tarantino, por ejemplo, cuando vieron las películas de Tarantino o los guiones de Tarantino firmados por otros. Sí, Asesinos Natos y ese tipo de cosas. True Romance, True Love, la otra con Christian Slater y Arquette, también estos que roban bancos. Sí. Claro, a ver, a nosotros se nos ocurrió en aquella época, pues nos encontrábamos a diario prácticamente, y entonces pues un día, bueno, nos metimos a hacer guiones de cine porque entonces estábamos un poco locos por Fassbinder y por Wim Wenders y tal, y entonces, bueno, pues hacíamos volar la imaginación y lo queríamos hacer todo, ¿no? También queríamos dirigir películas, queríamos escribir novelas y tal, ¿no? Y por lo tanto fracasamos en multitud de cosas, ¿no? Pero un buen día yo tenía la base de una novela y él, que luego ha dado 1000 explicaciones distintas, pero bueno, voy a contar la real. La real es que había una base de una novela y dijo, bueno, oye, ¿qué te parece? ¿La cojo yo? Pues perfecto. Y a partir de aquí se escribió. Y por eso fue muy fácil, porque apareció de una manera natural, casi como si fuera un juego. Luego pues hay partes que uno, pues supongo que a él habría partes que no le gustarían, hay partes mías, porque eso es como un juego entre dos en el que tienes que aceptar lo que escriba tu partener. Y en el fondo pues siempre es lo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Prefiero pensar que eso que era un divertimento, pues para ser un divertimento francamente no nos quedó tan mal, ¿no? Pero hay gente que dice que te encuentras y hoy me ha gustado mucho aquella novela, ¿no? ¿Y consideraron ustedes en su momento que el juego se había agotado? ¿No hubo intenciones de volver a grabar juntos? Sí, lo hicimos, lo intentamos varias veces.
la más sonada, pues, por ejemplo, es la literatura nazi. Cuando él me invita a escribir la literatura nazi, porque yo entonces llevaba como, no sé, 12 o 14 años sin escribir, porque lo había dejado, después de los consejos de un discípulo de Morrison, un fanático de Joyce, lo había dejado, y él entonces me invita a escribir esta. Y yo, pues bueno, pues claro, tienes que retomar el ritmo, necesitas un periodo. Entonces yo ese periodo, al ritmo que él iba, que he contado antes, y el jueves pasado. No sé si lo escribió en una Semana Santa. Sí, más o menos iba así, porque nos encontramos, en Semana Santa nos encontramos en su casa, bueno, en el estudio que luego emigraron los nuevos inquilinos. Nos encontramos ahí y, bueno, yo enseguida que vi el ritmo le dije, bueno... Adiosito. Tú mismo, tiramillas. A mí siempre me sorprendió esto que por el tema que Roberto siempre decía que es un maestro y una de sus más grandes influencias era Stendhal, y yo no conseguía entender por qué. Con el tiempo me di cuenta que es la velocidad de Stendhal, lo que lo influenció realmente, era escribir, o sea, la velocidad stendhaliana en la escritura, más allá de las similitudes en los estilos, ¿no? Bueno, me parece que la influencia era esa, ¿no? Bueno, tiene que ver porque a ti cuando te llamaba, que sé que también cada semana recibía sus llamadas, sí, y tal, no sé si te comentaba cuando estaba con los detectives que decía, voy a 18 por día, sí, bueno, 18 páginas. Sí, era bastante humillante. Bastante humillante. Claro, y tú dices, bueno, pues si yo no voy ni a media, pues claro... No, además no solo era que había escrito 18 páginas, sino que sabía todo lo que había ocurrido en Gran Hermano. Ah, vale, sí, además. Porque tenía el canal Gran Hermano 24 horas, sabía todo eso también, ¿no? Lo cual era un poco excesivo. Yo ya tenemos que ir terminando, no sé cuánto tiempo pasó. ¿Hay tiempo todavía? No, yo no sé si les interesa o no, si tienen ganas de apuntar algo más. Yo retomaría el tema de las relaciones entre, digamos, del carácter, digamos, descafeinado, de algún modo, esta especie de figura en que se ha convertido Bolaño para algunos lectores, no para todos, afortunadamente. Un carácter que además carece de ratificación en la propia obra de Bolaño. Me da la impresión de que, de algún modo, pues su obra, que es... muy radical en su rechazo a ciertas formas institucionalizadas del sistema literario, solamente podía ser absorbida por este mismo sistema mediante una adecuación a algunos de los valores que presiden ese mismo sistema, ¿no? Me da la impresión de que la apropiación de Bolaño, la transformación en un icono pop y desde luego un objeto comercial, se debe en buena medida a una reacción lógica a este sistema que desea, pues, mantener su integridad mediante la adopción de aquellos elementos que son más disruptivos o más cuestionadores. En ese sentido, pues me parece que la popularidad de Bolaño, que a mí personalmente me alegra mucho porque es la popularidad de un gran escritor, eclipsa de algún modo la propia obra. Que contradice la lectura de esa obra. Quien quiera que lea la obra se encontrará con que el Bolaño que le han vendido, esa especie de entusiasta que escribía sin cesar, no casa con el autor de obras complejas, que exigieron una gran disciplina, obras escritas contra reloj, para decirlo también de alguna manera, y que cuestionaban muchas de las instituciones que presidían el sistema literario. Ante esta unanimidad que preside la recepción de Bolaño en este momento, yo creo que hay que recuperar un cierto legado de él, que es el cuestionamiento de la unanimidad. Bolaño nunca estaba cómodo con ello. Además, una cosa que hablábamos, a mí, ¿cómo se explica que uno de los grandes maestros de Bolaño, dicho por Bolaño, sea Cortázar, y que muchos de los adoradores de Bolaño desprecien a Cortázar por completo, ¿no? Sean como cruzas curiosas ahí, ¿no? Sí, creo que en el caso de Cortázar reaccionaba meramente además de que probablemente le gustase, también reaccionaba a un cierto ambiente que es más bien que más bien cuestiona
la originalidad o el talento de Cortázar. Ya. A mí al menos me decía Pero parece que era una actitud como juvenil de él, digamos, él había sido alguna vez un joven escritor ante la figura de Cortázar como un joven escritor ahora ante la figura de Bolaño, que había ocupado ese sitio. Es muy posible. Alguien hablaba ayer, creo que con mucho acierto, de cómo Bolaño había aprendido de Nicanor Parra una actitud, digamos, muy paradójica en relación a este tipo de cosas, ¿no? Por una parte, pues, dependiendo de su estado de ánimo, o bien ensalzaba a un autor o bien lo denostaba, y nunca procuraba responder de la misma forma a las entrevistas. De hecho, hay muchas entrevistas en el último periodo de vida de Bolaño y todas ellas tienen las mismas preguntas con respuestas muy diferentes. Yeah. Creo que había allí una voluntad de no fijar nunca la opinión, por decirlo de algún modo, pero también de detectar en su interlocutor qué era aquello que podía, cuáles eran los puntos de convergencia y cuestionarlos. Yeah. A mí, por ejemplo, me decía, a mí no me interesa demasiado Cortázar, lo admito, se enfadaba muchísimo conmigo, me decía que era... Yeah. Me decía que no me metiese con Cortázar porque era como su madre. ¿Por qué era como su madre y no como su padre? No lo he entendido jamás. Pero creo que había un cierto deseo, una cierta inconformidad con las mayorías, con los gustos de las mayorías y con la unanimidad. En ese sentido tengo la impresión de que para quizás el legado más, para aprovechar el legado de Bolaño hay que estar de algún modo contra Bolaño. Yeah. De alguna forma, sin cuestionar desde luego la calidad de su obra, porque es incuestionable, pero sí esta figura en la que se pretende convertirlo. ¿Pero te parece entonces que digamos, Bolaño murió antes de tener la oportunidad de ser odiado o de ser asesinado por una próxima generación que va a quedar siempre petrificado en olor de santidad, digamos? Bueno, sería muy penoso que se lo revistiera del carácter de una especie de santo laico y se lo arrumbara en el sitio donde se dejan las reliquias, ¿no? Me parece que su obra misma se resiste a ser normalizada, digamos, y que tal vez es necesario cuestionar el mito de Bolaño, y es necesario cuestionar el carácter de artefacto pop de Bolaño para aprovechar lo más interesante de su obra. Alejandro Zambra contaba, creo que aquí, no sé si en alguna de las tantas conversaciones que tenemos, quienes participamos de esto en privado, que en su barrio, en Santiago de Chile, se había encontrado con unos grafitis con el rostro de Bolaño. Sí, en Barcelona también está. Y una figura que pone, léanlo, ¿no? Lean a Bolaño. Sí, en Barcelona también está me parece que es... En el mercado de San Antonio está. Sí. Me parece que es una buena... Es un buen uso de la radicalidad del propio Bolaño, ¿no? Yeah. Una reivindicación de la obra por encima de esta figura autorial. Y para ir cerrando, les pediría un ejercicio de adivinación, futurología, imaginación, a ti como académica, a ti como amigo muy cercano, íntimo y coautor, y a ti como joven escritor. ¿Cómo piensan que hubiera sido el devenir de Roberto Bolaño de no haber muerto? Por ejemplo, bueno, habría ganado el premio Nobel. A mí no me preocupa tanto si habría ganado el premio Nobel, no es algo que me interesa, pero sí me da mucha curiosidad si hubiera elegido un camino de máxima, total y absoluta exposición o hubiera tomado el camino salingeriano de desaparecer por completo. ¿Qué piensan ustedes que hubiera ocurrido? Pues yo no lo imagino candidateándose a la presidencia de Chile, por ejemplo. Lo imagino viviendo en una montaña porque podría ganar, ¿sí? Ese sería el riesgo de que ganase. Sería un gran problema para Chile también que ganase. A mí me da un poco de miedo Bolaño presidente, debo decirlo, con todo lo que... Yo lo imagino en una montaña con muchos perros y siendo feliz con sus hijos, que eran lo que más le interesaba cuando no estaba leyendo o escribiendo, y dándonos muchos libros. En ese sentido, pues me parece que es... No habría dejado nunca de escribir, o de publicar por lo menos. No lo imagino, me resulta muy difícil imaginar que quizás Antoni que lo ha conocido más de cerca, puede concebirlo, pero a mí me resulta muy difícil imaginarlo sin escribir correos extensísimos, sin hacer llamadas telefónicas que eran muy literarias también. Yeah. Sí, no puede ser un Salinger, eso porque no va con su manera de ser. Y por lo tanto él siempre tiene que... Es decir, si él, sin ser conocido, pues de tener en cuenta que
que se carteaba con escritores de todo el mundo, pues bueno, pues entonces a ver, yo creo que eso él no lo habría abandonado en ningún momento. Yo creo que él hubiera continuado pues más o menos como está. Muy probablemente tampoco en este momento no estaríamos nosotros aquí hablando, porque de estar en vida, pues seguramente ese boom, no sé si se habría producido, pero se habría producido de otra manera. Es que igual ese boom solo estaría sucediendo entre la gente que realmente está capacitada, bueno, es mucho decir esto, que está capacitada para leerle. No, bueno, hay mucha gente que puede leerle, pero realmente esas interpretaciones que se están haciendo de que es el yonki, lo otro y tal, eso no existiría. Por lo tanto, hay una visión que se está produciendo que no existiría y que en todo caso podría existir a posteriori si el día que él desapareciera, pero yo creo que claro, la futurología no es lo que más se me dé, pero... Sí, es difícil pensarse en ese futuro alternativo, ¿no? Yo creo que quizás él estaría a la contra. Es decir, estaría en contra de sí mismo si hubiera sido necesario, ¿no? Estar siempre como enfrentado, buscando pues la polémica, ¿no? Un poco. Es probable también que le hubiese retirado muchas opiniones favorables a muchos escritores que después han demostrado no ser dignos de esa... La búsqueda del blurb, el blurb es en el mundo del negocio, en el negocio editorial, estas frases que aparecen al final de los libros, muy elogiosas en su mayoría. La búsqueda incesante del blurb de Bolaño es una de las grandes búsquedas que inician los escritores latinoamericanos jóvenes y que no conducen a ninguna parte en la mayor parte de los casos. Pero creo que Bolaño sería mucho más cuidadoso con los blurbs de estar vivo. Pues bueno, para terminar, yo empecé la mesa redonda invocando la voz de Roberto, y el otro día, hace unos días ya, limpiando archivos en mi ordenador, uno de los proyectos de libro que teníamos con Roberto se iba a llamar Fricciones, y era un libro de conversaciones electrónicas sobre escritores poco convencionales, ¿no? De eso salió, lo único que salió publicado fue lo de Philip Dick, pero había otras cosas ya más o menos armadas. Había un capítulo sobre Ana Frank y Hitler como escritores, por ejemplo. Había otro sobre los olvidados del boom latinoamericano. Y había uno sobre Warhol, que me pareció... O sea, encontré estos archivos y tal vez me parece que son 3 páginas de opiniones sueltas. No sé si quieren que lo lea, si tienen ganas o no. ¿Se puede leerlo? ¿Sí? Sí. Claro. Y después, bueno, va a haber un turno de preguntas para el público. Es curioso porque habla de Warhol, Roberto. Hablábamos del Warhol escritor, del Warhol que escribió la novela A, que no es más que una transcripción de grabaciones, no sé si lo leyeron alguna vez, que son grabaciones de conversaciones en The Factory. Está también los diarios, o todos los libros de Warhol estaban hechos a partir de grabaciones. Él solía presentar a su grabador, decía: esta es Sony, mi esposa, te presento a mi mujer, porque grababa absolutamente todo, y eso era transcripto. Y entonces la idea era hablar del Warhol escritor a partir de las voces y de las palabras de otros. Y es bastante curioso porque yo releía lo que escribió Roberto sobre Warhol, y de algún modo entre líneas se pueden suplantar ciertos nombres y poner otros, y es bastante curioso lo que quedaría, ¿no? Decía Roberto: Capote es un Julián Sorel que ha coronado la cumbre, un Julián Sorel con brotes psicóticos. Warhol, por lo contrario, se comporta con la misma cortesía con una estrella de Hollywood como con el portero de la sala de fiestas. Los amigos de Warhol, si es que tuvo amigos, pueden ser ricos y pobres. Bueno, hay un hecho probado: Warhol es generoso con sus amigos. Los intenta ayudar, les consigue trabajos, algo imposible en Capote, que no quería ni siquiera a su amante de toda la vida. Esto es curioso porque la escritura de Capote nos hace pensar en un hombre generoso y la de Warhol en un hombre frío, ¿no? Pero tal vez la frialdad de Warhol quiere decir otra cosa. Y luego están las exigencias, lo que ambos piden a cambio. Capote virtualmente lo quiere todo. Warhol no quiere nada, solo mirar. Y ni siquiera mirar demasiado. Digamos, solo quiere miradas casuales.
como si su juego estuviera estrictamente relacionado con el azar o como si buscara inútilmente, creo, irrumpir en el flujo del azar y conocer su mecánica. Yo diría que Warhol es cuentista, pero a diferencia de Edward Hopper, es un cuentista en donde los elementos líricos han desaparecido del todo. Y a propósito de lo que dices de Burroughs, recuerdo un documental o algo así que vi hace tiempo en donde aparecen Burroughs y Warhol y una o dos personas más. Creo que se han citado para comer. Han elegido el Chelsea Hotel y allí están alrededor de una mesa contemplando los platos con comida, una comida que a juzgar por sus miradas no parece muy apetitosa. Hablan de las cosas que ocurren en Nueva York. En realidad, los que hablan son las otras personas. Burroughs los escucha y de tanto en tanto dice algo. Warhol también escucha pero no dice nada. Sus intervenciones son, digamos, de carácter técnico, sobre la cámara que lo filma, sobre la luz, sobre el tipo de la película. De vez en cuando dice algo sobre algún antiguo residente del hotel, generalmente un desconocido o al menos desconocido para Burroughs, el cual, por otra parte, parece sentirse muy a gusto en compañía de Warhol. El espectador del documental tiene la impresión de que Warhol y Burroughs podrían estar allí durante horas e incluso días sin moverse de la mesa, hablando de cosas intrascendentes, mordisqueando apenas la comida que está en los platos, perfectamente cómodos en esa situación. Ahí hay dos artistas fríos, o tal vez sería mejor decir dos humoristas fríos. Una situación inconcebible si en lugar de Burroughs hubiera estado Capote en aquella mesa. Recuerda que Capote, que fue probablemente un plagiario redomado, creía en el amor. Es decir, era un hombre cuyas referencias eran líricas, un estafador ingenuo. Solo a alguien así se le ocurre decir en plena década del 60 que pretende escribir una nueva Recherche proustiana. Capote por ingenuidad no se resigna. Warhol y Burroughs, por el contrario, lo dan todo por perdido y esta actitud, al tiempo que los hace extraños y los distancia, los dota de un aura de valor que solo entendemos a medias, pero que mantiene intacta su capacidad magnética, su poder de atracción. Capote viene de Carson McCullers, de Eudora Welty y de Willa Cather. Warhol emerge como Palas Atenea de la cabeza de un dios bipolar. Se disfraza de mutación y se vende como mutación. Es el antilírico por excelencia, pero también es el humorista que ofrece soluciones arbitrarias. Antes que Breton propuso como poema una página del listín telefónico y Hemingway los prospectos de las carreras de caballo, y antes que ellos Stendhal dijo que su prosa venía del Código Civil. Pero todos ellos adaptaron el principio y el desarrollo. Warhol tal vez, porque nunca se consideró a sí mismo como escritor, hizo que el desarrollo fuera idéntico que el principio. Algunas de sus páginas son aburridas, tal vez demasiadas, pero lo más sorprendente es que muchas no lo son. ¿Sobre qué cuadro de Warhol me llevaría a casa? No lo sé. De alguna manera todos tenemos, generalmente sí que lo sepamos, un cuadro de Warhol en casa. En realidad, yo me llevaría uno de Basquiat o uno de Haring. ¿Cuál te llevarías tú? Yo creo que Warhol, como Philip K. Dick, otro evidente futurólogo, se muere en el instante preciso en que la realidad del mundo comienza a asumir la textura y las tramas de sus ficciones o cuadros. Esto se lo digo yo a Roberto. Dice Roberto: querido Rodrigo, siento disentir contigo, pero yo creo que el Warhol vampírico es básicamente una leyenda urbana, probablemente nacida de su profunda palidez y de esa doble cabellera que siempre parece a punto de echar a volar. Al contrario, creo que Warhol, y esto es algo cada vez más inusual en cualquier disciplina artística, tal vez porque cada vez es más inusual en todo el mundo, es un renacentista singular, sin duda, que abre las puertas a todo el mundo y que apoya carreras cinematográficas, musicales y pictóricas con una convicción digna de mejor causa. En este aspecto, como en tantos otros, Warhol se comporta como un demócrata ejemplar. Siempre da una oportunidad, o dos o tres, dependiendo de su paciencia y de la simpatía. Después, lo que tú hicieras con esa oportunidad ya era cosa tuya. De hecho, hay mediocridades sin remisión que alcanzan la fama gracias a Warhol. Y también hay chulos que consiguen un trabajo de chofer, junkies que empiezan a trabajar como secretarias, obreros en paro que se convierten en modelos o en relaciones públicas de discotecas gracias a la intervención de Warhol. De alguna manera, Warhol funciona como Papá Noel. ¿Qué pide a cambio? Bueno, eso no se ha sabido nunca. Tal vez les pedía el alma y los hacía firmar un contrato con sangre. Para no referirme a los casos más glamurosos, recuerda la carrera de Valerie Solanas, de la que ya hemos hablado. Cuando ella conoce a Warhol, virtualmente no sabe nada de nada. ¿Y qué hace Warhol con ella? En realidad solo dos cosas. Le presenta gente, algo en lo que era el mejor, y la convence de que sabe escribir, de que debe escribir. Después, por supuesto, se horroriza de lo que ha creado. Es como el doctor Frankenstein y el monstruo, pero ya es demasiado tarde. Solanas, con un solo libro, entra en la historia de la literatura política de Estados Unidos.
Y yo creo que también entra en la historia de la poesía de los Estados Unidos. En una punta está el ojo y el silencio de Emily Dickinson, en la otra punta está la perturbación y el sonido de las balas de Valery Solanas, que fue quien le disparó a Andy Warhol. En lo que respecta a los discípulos, más que absurdo es inevitable, sobre todo si el producto es tan fácil de hacer o de manufacturar. Casi todo el pop art de los 70, la segunda oleada, está llena de pintores que pintan a partir de Warhol o a partir de Roy Lichtenstein. El logo publicitario y las viñetas de cómic copan todas las galerías de Estados Unidos y de Europa. Hoy queda muy poco de todo eso, pero entonces era lo que se llevaba y vendía. Y luego, los Warholitos, consecuentes con la idea original, saltan de las salas de exposiciones al diseño gráfico y publicitario, y siguen allí. Por supuesto, no tienen nada que ver con Andy Warhol. Sobre todo, carecen del sentido del humor de este. Aunque Warhol, que tenía un extraño sentido de lo lúdico, más de una vez jugó a ser él mismo un Warholito. En la historia de la literatura no escasean los grandes personajes, incluso los personajes inverosímiles, que fueron además grandísimos escritores. La aventura personal de Horacio de Ovidio es casi tan interesante como su obra. Lo poco que sabemos de Arquíloco es tan electrizante como los pocos fragmentos de su obra que persisten. Para no hablar de algunos autores modernos como Rimbaud, que están más allá de la ficción y de la realidad, en un lugar al que, para no ponernos nerviosos, llamamos poesía. Sobre si Warhol fue o no escritor, yo creo que ambos estamos de acuerdo en que lo fue. Y además un buen escritor. Fue un escritor que irá creciendo con el tiempo y con los lectores. Por supuesto, también creo que estamos de acuerdo en esto. Antes que escritor y antes que cineasta y animador cultural y director de revista y tantas otras cosas, fue un pintor. Básicamente fue un pintor. De la misma forma que Picasso y Braque y Dalí, que también fueron muy buenos escritores, básicamente son pintores. Puede que dentro de 50 años aparezca un crítico que demuestre que Dalí esencialmente es un escritor. No me sorprendería. Pero pese a la calidad de sus obras de teatro y aforismos, dudo mucho que alguien pueda realizar esa operación con Picasso y Braque. Y creo que eso mismo se puede aplicar a Warhol. ¿Que Warhol no leía? Es difícil llegar a escribir bien sin haber leído. Algo habrá leído. Lo interesante sería saber qué fue lo que leyó. Y eso es todo. No sé si hay tiempo para preguntas, si alguien quiere hacer preguntas. O tres preguntas. Se sortean 3 preguntas. Ahí hay una. Muchas gracias primero por la charla tan interesante. Bueno, muchas gracias por la charla tan interesante. Después de ella, de todos modos, me queda un poco la sensación de que se hubiera creado también una élite que se considera tal vez más capacitada para entender o comprender a Bolaños. Unos porque lo conocieron, lo tuvieron más o menos cerca, lo leyeron antes que los demás, etc. ¿Es posible que esta élite haya surgido realmente? Y segundo, ¿qué creen ustedes, Roberto Bolaños, si pudiera ser testigo de una charla como esta que tenemos aquí hoy sobre su obra y sobre su vida? Gracias. Pues se reiría de nosotros, seguro. Y luego dejaríamos de ser sus amigos ya para siempre. No, pero yo voy a introducir un matiz. Yo creo que o sea, no me pondría yo en el lugar de una élite ni nada por el estilo, ¿no? Pero a mí me parece que de algún modo ya Roberto presenció ensayos generales de este tipo de conversaciones cuando uno hablaba con él de sus libros. Me parece que se hablaba de eso. Y él tenía una idea bastante clara de lo que estaba consiguiendo o no estaba consiguiendo o a quién le interesaba. Pero yo creo también que parte de la escritura de Bolaño también nos hace sentir más inteligentes, más listos de lo que realmente somos, ¿no? Bueno, eso es patrimonio de algunos muy buenos escritores, ¿no? Por ejemplo, una escritora que a mí me gusta mucho y le gusta mucho Ignacio es Iris Murdoch, que es una lee a ella sintiéndose inteligentísimo, ¿no? Y cuando termina el libro siente como una especie de vaído y dice, pero ¿qué pasó con todo eso de lo que yo estaba completamente seguro? ¿No? Son un poco escritores, yo los llamo escritores un poco Alka-Seltzer, ¿no? Que tienen como un momento como de ebullición absoluta y que después te vuelven a poner, ellos mismos creo, al tipear la palabra fin, vuelven a ponerte en tu sitio, ¿no? Dicen, bueno, volviendo, de regreso.
Sí, yo antes he comentado que igual no todo el mundo estaba capacitado y he dicho que cuidado con lo que estaba diciendo y tal. Yo creo que también he dicho que cuando uno se convierte en una estrella, ahí hay un problema, y es que traspasas y te pasas de órbita, ¿no? Entonces ahí todo el mundo tira, ¿no? Y todo el mundo opina y tal. Y entonces las miradas que hay, no todas son, no voy a decir correctas, porque cualquier mirada puede ser, pero es decir, por una parte está muy bien porque todo el mundo, es decir, vamos a ver cómo lo va a leer muchísima gente que no habría leído, y hasta aquí todo perfecto, ningún problema. Cada uno hace su propia lectura de los libros y los digiere de su propia manera, ¿no? Pero luego esas interpretaciones que estamos viendo, yo creo que es eso, ¿no? Lo que ocurre, y es que cuando he dicho antes que se escapa, se va. Y a partir de ahí nadie puede controlar qué es lo que sucede, y cualquier día pues aparece alguien en la China o donde sea y hace una afirmación o dice que Bolaño era no sé qué cosa. Bueno, sí, bueno, a mí me pasó cuando yo leí 2666, el símil que utilicé fue la sensación esta del monolito de 2001 Odisea del espacio, ¿no? Una cosa que se apersona de golpe ahí, tú dices, ¿de dónde viene esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El tema del talento, de la inteligencia, del genio siempre es un tema muy inquietante, ¿no? Yo esto que leí, por si no quedó claro, son emails que me envió Roberto en un ping-pong de 1 hora. Quiero decir, no era una escritura meditada que yo la recibía varios días más tarde. Estábamos los dos chateando y salía así, ¿no? Qué sé yo. Yo creo también que bueno, uno de los valores de la obra de Bolaño es precisamente que permite múltiples lecturas, no tiene una lectura única, y por lo tanto cada cual tiene su propia interpretación, ¿no? Y es esa ambigüedad también que deja tantas veces la puerta abierta, ¿no? Pero eso es una cosa interesante para los tres. ¿Ustedes creen que el haberlo conocido, haberlo visto en acción, en persona, saber cómo hablaba, cómo se expresaba, lo que pensaba, complica la lectura de su obra, la facilita? Quiero decir, en algún momento les gustaría poder apretar un botón y plantarse frente al libro sin ningún tipo de visión accesoria al costado. En mi caso no. Pero mejora, empobrece. Creo que no la modifica en sustancia. No lo modifica. En mi opinión no. Y mi perplejidad y mi asombro y mi fascinación ante los textos de Bolaño es la misma que hubiese sentido si no lo hubiese conocido personalmente, incluso aunque personalmente era una persona creo que muy atractiva, muy magnética. En cualquier caso, aludiendo a la pregunta anterior, yo creo que no es necesario, que Bolaño no requiere, a la manera de otros grandes autores, intérpretes. Con esto quiero decir que quien espere que se conforme a una especie de casta sacerdotal de críticos y de allegados que tienen las claves para comprender la obra de Bolaño está muy equivocado. Incluso aunque hay una obra crítica en constante crecimiento, que es por lo demás muy interesante, creo que la obra está completamente abierta. Y precisamente yo echo de menos esa producción crítica, el que no, el hecho de que parezca cerrar la obra de Bolaño en 2666, porque me parece que los textos que han sido publicados tras su muerte de alguna manera reconfiguran por completo la opinión que teníamos acerca de Bolaño y de cómo Bolaño se convirtió en un escritor. Y la inevitable aparición de una de estas grandes biografías a cargo de algún hipotético escritor norteamericano, como la que se le dijo a Cheever o a Naipaul, les intriga, les gustaría leerla, dirían aparta de mí ese cáliz, contribuirían, aportarían algo a las entrevistas del biógrafo. Yo la compraría seguro, o sea, y no solo una, sino varias, ¿no? Pero darías testimonio también, o sea, te prestaría, si apareciera mañana, te golpea la puerta, no sé, Nicola Shakespeare, se me ocurre, ¿no? Que hizo la biografía de Chatwin y que es alguien. A ver, yo creo que hay otras personas como vosotros que habéis tenido. Es que ninguno. Yo creo que ninguno de nosotros está capacitado para hacer nada ni tiene ganas de hacerlo. Hablo por mí, pero me refiero a un biógrafo de estos
estas biografías de 800, 900 páginas norteamericanas donde alguien recibió un presupuesto como para irse a Chile, recorrer todo México, venir a Yo Barcelona. las compraría y las leería todas, pero yo creo que las biografías al final lo que nos muestran no es la clave de lectura, ¿no? A veces uno lee una biografía como buscando un poco la figura en la alfombra, ¿no? De repente voy a saber... El Rosebud, ¿no? Ahí, ahora voy... ¿Tiene un Rosebud Bolaño, ustedes piensan o no? Puede que tenga varios, pero no son accesibles a nosotros. Pero yo no. creo, Al menos para mí no. pero yo creo que muchas veces leyendo biografías de escritores lo que llegamos a la conclusión es que han conseguido escribir a pesar de ellos mismos. Exacto, sí. No gracias a, sino a pesar de todo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Duña. Me parece que incluso aunque yo leería con muchísima curiosidad una novela, una biografía de Bolaño, y creo que hay varias en curso en este momento. Creo que la literatura de Bolaño es una prueba de la potencia de la literatura para superar los incidentes biográficos en la vida de un escritor. O sea, es el triunfo de la literatura por sobre la biografía. Una biografía que en algunos periodos de la vida de Bolaño estuvo caracterizada por una gran pobreza, por muchas dificultades y demás. Me parece que ese triunfo es mucho más valioso que la curiosidad que yo siento por saber si realmente pues, lo pasó tan mal o si realmente... me parece que esa curiosidad es muy natural, sobre todo tratándose de un gran escritor, y que Bolaño además genera un efecto que generan los grandes artistas, el tipo de hay quienes simplemente lo leen y lo rechazan por completo, pero aquellos que se involucran y se interesan en su obra se interesan hasta el final. ¿Te parece que, por ejemplo, el próximo gran escritor latinoamericano luego de Bolaño será a favor de Bolaño, contra Bolaño, completamente diferente? ¿Cómo? Me gustaría creer que no va a ser tan simple. ¿No? Me gustaría creer que no va a haber posiciones fijas en ese sentido. Creo que el próximo gran escritor latinoamericano, si es que va a haber un próximo escritor latinoamericano, cosa que yo dudo mucho, será en cualquier caso pues alguien que sepa aprovechar lo mejor de la herencia de Bolaño y de otros grandes escritores y que rechace sus aspectos más superficiales e incluso posiciones tan superficiales como estar en contra o a favor de él. Sí, creo eso. Porque uno nunca sabe cuándo puede aparecer una figura y esperarla. Es un poco como cuando el boom, ¿no? Siempre se buscaba un repositorio, ¿no? Yo creo que sale de manera inesperada. Igual. Bueno, de hecho Bolaño surge aparentemente es bastante solo, ¿no? El boom surge como una especie de movimiento mucho más orgánico, organizado y con múltiples tentáculos en múltiples direcciones, ¿no? Que también una cosa de la que no hablamos que es interesante es cómo justamente los escritores de la generación del boom tenían una parte política bastante fuerte y Bolaño es más un romántico, ¿no? Es como prepolítico casi, en realidad. Tiene una idea de la política anterior a la política, parecería. Creo que es una idea ética. Sí, bueno, a eso me refiero. Sí, y la ética siempre es anterior a la política. Exacto, no es precisamente política. Yeah. Yo creo que lo curioso de Bolaño es que es una especie tiene el gesto vanguardista sin rodearse de un grupo, excepto por el momento, por la experiencia de los infrarrealistas en México en su juventud. Bolaño, durante su vida pública como escritor, fue siempre provocó generar los efectos que genera un sistema literario de la vanguardia, pero hacerlo de forma autónoma, sin rodearse de un grupo. Eso es algo muy, muy particular en Bolaño, probablemente tan solo accesible a aquellos grandes autores que tienen una obra que puede reemplazar a una obra grupal y es una de las razones, creo, por las que vale la pena continuar leyéndolo. Me parece que la potencia vanguardista o contracultural de su propuesta no se ha acabado todavía. Pues me parece que ya estamos. No sé si hay alguna otra pregunta o... Hay una pregunta ahí. Sí, una pregunta para los cuatro del panel que fueron sus amigos, lo conocieron, compartieron en lo cotidiano, que quisiera saber acerca de
de Roberto Bolaño, no tanto como el personaje literario, sino como la persona humana. Roberto Bolaño en lo cotidiano, independientemente del tema que estuviera desarrollando, me imagino una época que tuvo que estar muy metido en describir cientos de asesinatos. Él en lo cotidiano era una persona que vivía en la relación cotidiana cuando no estaba escribiendo en la relación con ustedes, la emoción, la emotividad que estaba teniendo que vertir en su escritura, o básicamente era un hombre feliz, porque yo tengo la idea que estaba muy lejos de ser un personaje atormentado, sino que más bien lo quiero adivinar como una persona más bien armonizada y feliz. ¿Sí era un hombre armónico en la relación cotidiana? Yo puedo hablar muy poco, simplemente tuve una relación principalmente epistolar con él, y francamente tengo un escaso interés en los aspectos biográficos de Bolaño. Ahora bien, me parece que me resulta difícil imaginar cómo era Bolaño cuando uno estaba escribiendo o leyendo, porque me da la impresión de que lo hacía todo el tiempo. Pero creo que, al menos por lo que me han comentado sus amigos, creo que sí que era una persona muy, muy feliz, sin ser necesariamente armónico. Yo lo único que diría, me parece que no el modelo de escritor sufridor, ¿no? El escritor... No disfruta. Sufro, luego escribo. Parece que no escribía porque disfrutaba con ello. Escribía lo que escribiera, ¿no? Nada más. No hay nada más que decir. Yo lo recuerdo como una persona, a ver, pues que te ibas a la playa, cuidado, es decir, nos íbamos a la playa a jugar a los futbolines y luego, pues, bueno, ya estamos en Madrid y tal, pero bueno, pero ¿cómo va el Barça, no? Que en aquella época siempre perdía. Bueno, en fin, es lo que hay. Y además estaba la obra, pero, o sea, un tipo absolutamente normal, feliz, sí, claro, pero como todos, o sea, de todos los colores, que hoy estamos, pues yo qué sé, nos hemos levantado con el pie izquierdo y mañana con el derecho, ¿no? Pero bueno. No, y accesible, además, ¿no? Muy accesible a cualquiera que llamaba a su puerta, y muy generoso, porque de repente te cocinaba cualquier cosa y... Guacamole. El mole poblano. Sí, eso es una cualidad que se ha destacado mucho aquí durante las jornadas. Se ha equiparado su generosidad con su crueldad cuando quería. Me parece que es una buena forma de caracterizar a Bolaño. Era increíblemente generoso, podía ser terriblemente cruel, pero en cualquier circunstancia era increíblemente divertido. Para mí lo era, al menos. O sea, yo me reía mucho con sus correos, y creo que es, digamos, poseía una personalidad lo suficientemente compleja como para poder caracterizarla en la línea de los escritores, los grandes escritores que tienen personalidades complejas. Pues nada más, con la palabra compleja me parece que damos punto final a esta mesa.